Piensas demasiado, analizas todo, repites conversaciones en tu cabeza una y otra vez, y aún así, no encuentras paz. Te dices a ti mismo que necesitas pensar más, que necesitas entender mejor, que si analizas lo suficiente, vas a encontrar una solución. Pero no es verdad. Lo que estás haciendo no es pensar, es perderte. Tu mente no está trabajando para ti, está trabajando en tu contra, y lo peor es que ni siquiera te das cuenta. Te despiertas por la mañana y antes de salir de la cama tu mente ya está corriendo. Piensas en lo que tienes que hacer, en lo que hiciste mal ayer, en lo que podría salir mal hoy, y sin darte cuenta ya estás cansado, sin haber hecho nada. Sales a la calle, ves a otras personas y tu mente empieza a compararse. Ellos están mejor, yo voy tarde, no estoy donde debería estar, y así, sin que nadie te diga nada, te destruyes por dentro. Cuando llega la noche, tu cuerpo quiere descansar, pero tu mente no se detiene. Reproduce errores, imagina problemas, crea escenarios que ni siquiera existen. Y tú sigues ahí, escuchando todo como si fuera verdad. Pero aquí está el punto clave. No estás pensando demasiado porque seas inteligente. No estás analizando tanto porque quieras mejorar. Estás atrapado en un hábito mental. Un hábito que te hace creer que pensar más es tener control. Pero es exactamente lo contrario. Cuanto más intentas controlar todo en tu cabeza, más pierdes el control. Cuanto más analizas, más dudas. Cuanto más dudas, menos actúas. Y cuanto menos actúas, más pensamientos aparecen. Es un ciclo silencioso pero destructivo. La mayoría de las personas vive así toda su vida, pensando, dudando, posponiendo, esperando el momento perfecto que nunca llega. Y mientras tanto la vida sigue avanzando, sin esperar, sin detenerse. Aquí es donde todo empieza a cambiar. Porque durante siglos, los estoicos entendieron algo que hoy hemos olvidado. No sufres por lo que ocurre, sufres por cómo interpretas lo que ocurre. No es el problema lo que te destruye, es tu mente reaccionando sin control. Y mientras no entiendas eso, seguirás atrapado en el mismo patrón, una y otra vez. Quieres paz, pero no quieres soltar el control. Quieres claridad, pero sigues alimentando el ruido. Quieres avanzar, pero obedeces cada pensamiento que aparece. Y ahí está el error. No todos los pensamientos merecen tu atención, no todo lo que sientes es verdad. Tu mente habla, pero tú decides si escuchar. Para seguir profundizando y construir una mente estoica real, nos alegraría mucho que te suscribieras a nuestro canal. Piensas demasiado, analizas todo, repites conversaciones en tu cabeza una y otra vez, y aún así, no encuentras paz. Te dices a ti mismo que necesitas pensar más, que necesitas entender mejor, que si analizas lo suficiente, vas a encontrar una solución. Pero no es verdad. Lo que estás haciendo no es pensar, es perderte. Tu mente no está trabajando para ti, está trabajando en tu contra, y lo peor es que ni siquiera te das cuenta. Te despiertas por la mañana y antes de salir de la cama tu mente ya está corriendo. Piensas en lo que tienes que hacer, en lo que hiciste mal ayer, en lo que podría salir mal hoy, y sin darte cuenta ya estás cansado, sin haber hecho nada. Sales a la calle, ves a otras personas y tu mente empieza a compararse. Ellos están mejor, yo voy tarde, no estoy donde debería estar, y así, sin que nadie te diga nada, te destruyes por dentro. Cuando llega la noche, tu cuerpo quiere descansar, pero tu mente no se detiene. Reproduce errores, imagina problemas, crea escenarios que ni siquiera existen. Y tú sigues ahí, escuchando todo como si fuera verdad. Pero aquí está el punto clave. No estás pensando demasiado porque seas inteligente. No estás analizando tanto porque quieras mejorar. Estás atrapado en un hábito mental. Un hábito que te hace creer que pensar más es tener control. Pero es exactamente lo contrario.
Cuanto más intentas controlar todo en tu cabeza, más pierdes el control. Cuanto más analizas, más dudas. Cuanto más dudas, menos actúas. Y cuanto menos actúas, más pensamientos aparecen. Es un ciclo silencioso pero destructivo. La mayoría de las personas vive así toda su vida, pensando, dudando, posponiendo, esperando el momento perfecto que nunca llega. Y mientras tanto la vida sigue avanzando, sin esperar, sin detenerse. Aquí es donde todo empieza a cambiar. Porque durante siglos, los estoicos entendieron algo que hoy hemos olvidado. No sufres por lo que ocurre, sufres por cómo interpretas lo que ocurre. No es el problema lo que te destruye, es tu mente reaccionando sin control. Y mientras no entiendas eso, seguirás atrapado en el mismo patrón, una y otra vez. Quieres paz, pero no quieres soltar el control. Quieres claridad, pero sigues alimentando el ruido. Quieres avanzar, pero obedeces cada pensamiento que aparece. Y ahí está el error. No todos los pensamientos merecen tu atención, no todo lo que sientes es verdad. Tu mente habla, pero tú decides si escuchar. Para seguir profundizando y construir una mente estoica real, nos alegraría mucho que te suscribieras a nuestro canal. Ahora que entiendes el problema, ¿y has visto dónde realmente está el control? La pregunta es inevitable. ¿Cómo empiezas? Porque entender algo no significa que puedas aplicarlo. Y aquí es donde la mayoría falla. Saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. No porque no quieran, sino porque su mente ya está acostumbrada a reaccionar. Y cambiar eso requiere algo que casi nadie está dispuesto a desarrollar: disciplina mental. Porque controlar tu mente no es un momento de inspiración, es un entrenamiento constante. Empieza por esto, y presta mucha atención. La próxima vez que aparezca un pensamiento, no hagas nada, no lo sigas, no lo rechaces, no intentes eliminarlo, solo obsérvalo, como si no fuera tuyo, como si estuvieras viendo pasar algo frente a ti. Y en ese momento vas a notar algo. El pensamiento pierde fuerza, porque deja de tener control sobre ti. Ese es el primer paso, no reaccionar, porque cada vez que reaccionas automáticamente, refuerzas el hábito. Y cada vez que observas sin reaccionar, lo debilitas. Así es como empiezas a recuperar el control, no con fuerza, sino con conciencia. Ahora, hay algo más que necesitas entender. Tu mente va a resistirse, va a intentar arrastrarte otra vez, va a hacerte sentir que necesitas pensar más, que necesitas resolverlo todo ahora, que no puedes soltar. Pero eso no es verdad, es solo tu mente intentando volver a lo conocido, al caos. Y aquí es donde tienes que decidir, seguir como siempre, o hacer algo diferente, porque la diferencia entre una mente débil y una mente disciplinada no es la ausencia de pensamientos, es la capacidad de no obedecerlos. Y eso se entrena cada día, en cada momento. Cuando alguien te irrita, cuando algo no sale como esperabas, cuando tu mente empieza a imaginar lo peor, ese es tu momento. Ahí es donde practicas, ahí es donde te haces fuerte, no en la calma, sino en el caos. Porque cualquiera puede estar en paz cuando todo va bien, pero solo alguien entrenado puede mantenerse firme cuando su mente quiere descontrolarse. Y con el tiempo, algo empieza a cambiar. Los pensamientos siguen apareciendo, pero ya no te dominan. Las emociones siguen llegando, pero ya no te arrastran. Empiezas a sentir algo nuevo: silencio. No un silencio vacío, sino un silencio con control. Y en ese silencio, por primera vez, empiezas a ver con claridad, porque ya no estás reaccionando, estás eligiendo. Y esa diferencia cambia completamente tu vida. Pero aquí aparece una verdad incómoda. Aunque entiendas todo esto, aunque sepas que no debes reaccionar, aunque comprendas que muchos pensamientos no merecen tu atención,
Vas a volver a caer. Vas a prometerte que esta vez estarás tranquilo, pero alguien dirá algo que te moleste. Una situación no saldrá como esperabas. Un recuerdo aparecerá en tu mente. Y en segundos, volverás al mismo lugar, pensando demasiado, reaccionando, dudando, perdiendo el control. Y entonces te preguntarás, ¿por qué sigo igual si ya entendí el problema? La respuesta es simple, porque entender no es lo mismo que entrenar. Un hombre no se vuelve fuerte por leer sobre fuerza. Se vuelve fuerte repitiendo acciones difíciles hasta que su cuerpo cambia. Y con la mente ocurre lo mismo. Puedes escuchar 1000 frases de Marco Aurelio. Puedes conocer las enseñanzas de Epicteto. Puedes admirar la serenidad de Séneca. Pero si no practicas en tu vida diaria, todo eso se queda en teoría. Y la teoría no cambia a nadie. Lo que cambia a un hombre es la práctica. Epicteto enseñaba que no son las cosas externas las que perturban al ser humano, sino la opinión que forma sobre ellas. Piensa en eso. Alguien no responde tu mensaje, y tu mente crea una historia. Ya no le importo. Seguro hice algo mal. Me está ignorando. Pero la realidad es simple. Esa persona no respondió. Todo lo demás lo creó tu mente. Otro ejemplo. Cometes un error en el trabajo. La realidad es que cometiste un error. Pero tu mente empieza. Soy un fracaso. Todos se dieron cuenta. Nunca voy a mejorar. Y otra vez. No estás sufriendo por el hecho. Estás sufriendo por la interpretación. Ahí es donde caes. No en la realidad, sino en la historia que construyes alrededor de ella. Marco Aurelio entendía esto profundamente. Por eso insistía en mirar las cosas como son, sin añadirles drama innecesario. Si algo ocurre, ocurrió. Si alguien se va, se fue. Si fallaste, fallaste. Pero tu mente toma un hecho simple y lo convierte en una prisión. El estoico no niega el dolor, no finge que nada importa, no se vuelve una piedra sin emociones. Eso sería una mentira. El estoico siente, pero no se arrodilla ante lo que siente. Y esa es la diferencia. La mayoría de las personas cree que sentir algo significa obedecerlo. Si sienten miedo, se detienen. Si sienten rabia, atacan. Si sienten tristeza, se hunden. Si sienten ansiedad, corren detrás de una respuesta. Pero el hombre que entrena su mente entiende algo distinto. Una emoción puede estar presente, sin convertirse en una orden. Puedes sentir miedo y actuar con firmeza. Puedes sentir rabia y guardar silencio. Puedes sentir ansiedad y no alimentar el pensamiento. Puedes sentir dolor y aún así mantener tu dignidad. Séneca hablaba mucho sobre esto. Él entendía que muchas veces sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y si observas tu vida, vas a ver que es verdad. ¿Cuántas veces sufriste por algo que nunca pasó? ¿Cuántas conversaciones imaginaste que jamás ocurrieron? ¿Cuántas noches perdiste pensando en escenarios que solo existían en tu cabeza? Ese es el poder destructivo de una mente sin disciplina. No necesita enemigos. Se destruye sola. Por eso sigues cayendo. Porque tu mente está acostumbrada a vivir en anticipación. Anticipa rechazo. Anticipa fracaso. Anticipa abandono. Anticipa humillación. Y cuando no encuentra un problema real, lo inventa. Entonces el trabajo no es decir, ya no voy a pensar. Eso no funciona. El trabajo es decir, voy a observar lo que pienso, pero no voy a creerlo automáticamente. Ahí empieza la ruptura del ciclo. Por ejemplo, si aparece el pensamiento, voy a fracasar, no discutas con él, no luches, no intentes convencerte con frases bonitas. Solo míralo y di, esto es un pensamiento, no una realidad. Si aparece, no soy suficiente. Respóndete,
Esto es una interpretación, no una sentencia. Si aparece, todo va a salir mal. Dite, mi mente está anticipando peligro, pero no tengo que obedecerla. Esa pequeña distancia entre tú y tu pensamiento es el inicio de la libertad, porque mientras creas que eres cada pensamiento que aparece, serás esclavo de tu mente. Pero cuando entiendes que puedes observarlos, sin convertirte en ellos, recuperas poder. Y esto no se logra en un día. Se logra cada vez que eliges no reaccionar, cada vez que guardas silencio cuando antes habrías explotado, cada vez que haces lo correcto aunque tu mente quiera escapar, cada vez que vuelves al presente en lugar de perderte en escenarios imaginarios. Ahí se construye el carácter, no en los momentos fáciles, sino cuando tu mente intenta arrastrarte y tú decides quedarte firme. Porque el verdadero dominio interno no significa que nunca caigas. Significa que cada vez que caes, vuelves más consciente, más rápido, más fuerte, con menos drama, con más control. Y un día, sin darte cuenta, algo cambia. El mismo pensamiento que antes te dominaba, ya no tiene tanta fuerza. La misma situación que antes te destruía. Hay algo que nadie te dice cuando empiezas a entrenar tu mente. Se vuelve solitario. Porque en el momento en que decides no reaccionar como todos, en el momento en que eliges el control en lugar del impulso, empiezas a sentir una distancia. Ya no respondes igual. Ya no discutes por todo. Ya no necesitas demostrar nada. Y eso te separa. La mayoría vive reaccionando. Responden rápido, se enfadan rápido, se ofenden rápido, buscan validación constante. Y cuando tú dejas de hacer eso, pareces diferente, incluso extraño. Pero en realidad, solo estás empezando a ver con claridad. Porque cuando reduces el ruido externo, empiezas a escuchar algo más importante, tu propio criterio. Y eso da miedo al principio. Porque significa que ya no puedes esconderte, ya no puedes culpar a otros, ya no puedes justificar tus reacciones. Ahora eres responsable, responsable de cómo piensas, de cómo reaccionas, de cómo vives. Y esa responsabilidad no es cómoda, pero es necesaria, porque sin ella no hay control. Séneca hablaba de esto cuando decía que la verdadera libertad no es hacer lo que quieres, sino no ser esclavo de lo que sientes. Piensa en eso. La mayoría cree que libertad es seguir sus impulsos, decir lo que sienten en el momento, hacer lo que les apetece. Pero eso no es libertad, eso es dependencia. Dependencia de emociones, dependencia de estados mentales. Dependencia de lo externo. El hombre disciplinado es diferente, no porque no sienta, sino porque no se deja arrastrar. Puede estar enfadado y aún así mantener la calma. Puede sentir miedo y aún así actuar. Puede sentir inseguridad y aún así avanzar. Y eso es poder real. Pero llegar ahí requiere algo que muchos evitan: tiempo en soledad. Porque es en la soledad donde ves tu mente sin distracciones, sin ruido, sin excusas. Ahí aparecen tus pensamientos más incómodos, tus dudas, tus miedos, tus inseguridades. Y ahí tienes dos opciones: escapar o enfrentarlo. La mayoría escapa, se distrae, busca ruido, pantallas, personas, cualquier cosa que les impida estar consigo mismos. Pero el que quiere dominar su mente, se queda, observa, aprende y entiende, porque en esa incomodidad hay información. Información sobre cómo funciona tu mente, sobre qué te afecta, sobre qué te controla. Y cuanto más lo observas, más poder tienes. Marco Aurelio escribía sus pensamientos en soledad. No para mostrar fuerza, sino para entenderse, para corregirse.
para recordarse cómo debía vivir, y eso es algo que tú también puedes hacer. No necesitas un templo, no necesitas silencio absoluto, solo necesitas momentos donde no huyas, donde no te distraigas, donde no escapes, porque el problema no es lo que sientes, es que no quieres sentirlo. Pero cuando lo enfrentas, pierde fuerza. Cuando lo observas, se debilita. Cuando lo aceptas, deja de controlarte. Y poco a poco, empiezas a construir algo diferente. Una mente que no depende del exterior. Una mente que no necesita validación constante. Una mente que puede estar en silencio, sin sentirse vacía. Ahí empieza la verdadera disciplina. No en lo que haces delante de otros, sino en lo que haces cuando nadie te ve. Cuando decides no reaccionar, aunque podrías hacerlo. Cuando decides callar, aunque tengas razón. Cuando decides mantenerte firme, aunque sea incómodo. Ese tipo de decisiones son las que construyen carácter. No los grandes momentos, no las frases motivacionales, no las intenciones, sino los pequeños actos repetidos una y otra vez. Porque al final, no eres lo que piensas que eres. Eres lo que haces constantemente. Y si constantemente eliges el control, la calma, la disciplina, eventualmente, eso se convierte en tu naturaleza. Ya no tienes que forzarlo, ya no tienes que recordarlo. Simplemente, actúas diferente. Y en ese punto, la soledad ya no pesa. Se convierte en claridad, en espacio, en fuerza, porque entiendes algo que la mayoría nunca llega a ver. Que estar en paz contigo mismo vale más que cualquier validación externa. Y que el control real no se demuestra hacia afuera, se construye en silencio. Hasta ahora has entendido el problema. Has visto cómo funciona tu mente. Has notado por qué sigues cayendo. Y también has visto lo que ocurre cuando empiezas a observar. Pero ahora llega lo importante. ¿Cómo construyes una mente fuerte de verdad? No por momentos, no cuando te sientes motivado, sino todos los días, porque una mente fuerte no nace, se construye. Y se construye con hábitos, no con emociones, no con ganas, sino con repetición. La mayoría espera sentirse listo para empezar, espera tener claridad, espera motivación, pero esa es la trampa, porque la motivación es inestable. Hoy está, mañana no. Y si dependes de eso, nunca vas a avanzar. El estoico no espera sentirse bien para actuar. Actúa, y luego se adapta a lo que siente. Ahí está la diferencia. Entonces, empieza por algo simple. Tu rutina diaria. Porque lo que haces cada día define cómo funciona tu mente. Si empiezas el día mirando el teléfono, comparándote, llenando tu cabeza de ruido, ya has perdido el control antes de empezar. Pero si haces lo contrario, todo cambia. No necesitas una rutina perfecta. Necesitas una rutina consciente. Empieza el día en silencio, sin distracciones, sin estímulos. Solo tú y tu mente. Observa cómo estás. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? Sin juzgar, solo observando. Eso ya es entrenamiento. Después, haz algo que requiera disciplina. No algo fácil, no algo automático, algo que te cueste. Puede ser entrenar, puede ser estudiar, puede ser trabajar en algo importante, pero hazlo aunque no tengas ganas. Ese es el punto. Porque cada vez que haces algo difícil sin depender de tu estado emocional, estás reprogramando tu mente. Le estás enseñando que no manda ella, que tú decides. Y eso cambia todo. Ahora, hay otra práctica clave. Reducir el ruido. Tu mente ya genera suficiente ruido por sí sola. No necesita más. Pero tú,
La llenas constantemente. Redes sociales, comparaciones, opiniones, información inútil. Todo eso consume tu atención. ¿Y dónde va tu atención? Va tu energía. El estoico protege su atención. No se expone a todo. No reacciona a todo. No opina sobre todo. Elige. Y esa elección es poder. Otra cosa que necesitas entender es el valor de la incomodidad. La mayoría evita todo lo que incomoda. Evita el silencio. Evita el esfuerzo. Evita el rechazo. Evita el fracaso. Pero ahí es donde creces. Cada vez que eliges lo incómodo, te haces más fuerte. Cada vez que haces lo que no te apetece, pero sabes que debes hacer, ganas control. Porque el problema nunca fue la dificultad. El problema es tu resistencia a ella. Y cuando dejas de resistirte, la dificultad pierde poder. Ahora piensa en esto. Tu mente quiere resultados rápidos. Quiere cambiar en días. Quiere sentirse diferente ya. Pero eso no funciona así. El cambio real es lento, silencioso, casi invisible al principio, pero constante. Y eso es lo que lo hace poderoso. No necesitas hacer todo perfecto. Necesitas hacerlo consistente. Un poco cada día, sin fallar, sin negociar contigo mismo. Porque cada vez que negocias, pierdes. Pero cada vez que cumples, aunque sea algo pequeño, ganas confianza. Y esa confianza se acumula hasta que un día ya no eres el mismo. Tu mente sigue generando pensamientos, pero ya no te controla. Las emociones siguen apareciendo, pero ya no te dominan. Las dificultades siguen existiendo, pero ya no te rompen. Y todo eso no pasó por motivación, pasó por disciplina, por repetir lo correcto una y otra vez, hasta que dejó de ser difícil y se convirtió en tu forma de vivir. Eso es una mente inquebrantable, no alguien que nunca cae, sino alguien que siempre vuelve, más rápido, más fuerte, más consciente y sobre todo, con control. Hay algo que debes aceptar si realmente quieres cambiar. No es el mundo lo que te está frenando. No es la falta de oportunidades. No es la gente. Eres tú. Y más concretamente, los errores que repites cada día sin darte cuenta. Errores silenciosos, pequeños, pero constantes. Y por eso, tan peligrosos, porque no los ves. Y lo que no ves, no lo puedes cambiar. El primero es creer todo lo que piensas. Tu mente habla todo el tiempo. Genera opiniones, juicios, escenarios, pero tú los tomas como verdad, sin cuestionarlos, sin analizarlos, sin detenerte. Si aparece el pensamiento, no soy suficiente, lo aceptas. Si aparece, voy a fallar, lo crees. Si aparece, los demás están mejor que yo, lo comparas. Y así, tu vida empieza a girar alrededor de ideas que ni siquiera elegiste. Ese es el primer error. Confundir pensamientos con realidad. El segundo es reaccionar inmediatamente. Todo ocurre muy rápido. Algo pasa y tú respondes sin pensar. Alguien dice algo y tú te ofendes. Algo no sale bien y te frustras. Sientes incomodidad y buscas escapar. No hay espacio, no hay pausa, no hay control, solo reacción. Y cada vez que reaccionas así, refuerzas ese patrón. Lo haces más fuerte, más automático, más difícil de romper. El tercer error es evitar la incomodidad. Quieres sentirte bien todo el tiempo. Quieres facilidad, quieres placer, quieres que todo fluya. Pero la vida no funciona así. Y el crecimiento, mucho menos. Cada vez que evitas lo difícil, te debilitas. Cada vez que eliges lo fácil, pierdes una oportunidad de entrenar tu mente.
y lo haces sin darte cuenta. Prefieres distraerte en lugar de pensar con claridad. Prefieres posponer en lugar de actuar. Prefieres evitar en lugar de enfrentar. Y así, te mantienes en el mismo lugar. El cuarto error es buscar validación constantemente. Quieres que otros aprueben lo que haces. Quieres reconocimiento. Quieres sentir que estás en el camino correcto, porque alguien más lo dice. Pero eso te hace dependiente. Dependiente de opiniones. Dependiente de reacciones. Dependiente del exterior. Y cuando no recibes esa validación, dudas. Te detienes. Te pierdes. El estoico entiende algo diferente, que el valor real no viene de fuera, se construye dentro, con acciones, con disciplina, con coherencia, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo aplauda. El quinto error es querer resultados inmediatos. Quieres cambiar rápido, quieres sentirte diferente ya, quieres dejar de sobrepensar en días. Quieres control sin proceso, pero eso no existe. La mente no cambia con intención, cambia con repetición, cambia con práctica, cambia con tiempo. Y si no aceptas eso, vas a frustrarte y vas a abandonar, como la mayoría. El sexto error es identificarte con todo lo que sientes. Si estás triste, eres tristeza. Si estás ansioso, eres ansiedad. Si tienes miedo, eres débil. Pero no es así. Lo que sientes no define quién eres. Es solo un estado, temporal, pasajero, pero tú lo haces permanente. Lo haces parte de tu identidad. Y eso te limita, porque empiezas a actuar desde esa etiqueta, desde esa historia, desde esa creencia. Y sin darte cuenta, te quedas ahí. El séptimo error es no observarte. Vives en automático. Reaccionas sin pensar. Actúas sin conciencia. Repites patrones. Pero no te detienes a mirar. No te preguntas por qué haces lo que haces. ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué reaccionas como reaccionas? Y sin observación, no hay cambio. Porque no puedes corregir lo que no entiendes. Todos estos errores tienen algo en común. No son grandes, no son dramáticos, no llaman la atención, pero están ahí, todos los días. Y son suficientes para mantenerte débil. No porque no tengas potencial, sino porque estás mal entrenado. Pero aquí está la diferencia. Ahora los ves, ahora eres consciente, y eso cambia todo. Porque en el momento en que ves un error, tienes la opción de no repetirlo. No siempre lo lograrás. Vas a fallar, vas a reaccionar, vas a caer otra vez. Pero ya no es lo mismo, porque ahora sabes. Y saber te da una ventaja. Cada vez que eliges no reaccionar, rompes el patrón. Cada vez que eliges lo difícil, te fortaleces. Cada vez que eliges observar en lugar de creer, recuperas control. Y poco a poco, dejas de cometer los mismos errores. No porque desaparezcan, sino porque tú cambias. Y cuando tú cambias, todo lo demás empieza a cambiar contigo. Vivir como un estoico hoy no significa retirarte del mundo. No significa dejar todo atrás, ni vivir en silencio lejos de las personas. Significa algo mucho más difícil. Vivir en medio del ruido, sin perder el control. Porque el problema no es el mundo moderno, es cómo reaccionas a él. Te despiertas y lo primero que haces es mirar el teléfono. Antes de pensar por ti mismo, ya estás consumiendo lo que otros piensan. Noticias, redes sociales, opiniones, comparaciones. Y sin darte cuenta, tu mente ya no es tuya. Está llena de estímulos, de información, de ruido. Y ese ruido define cómo te sientes, cómo reaccionas, cómo piensas. Vivir como un estoico hoy empieza por recuperar eso. Tu atención
porque donde va tu atención, va tu vida. Si tu atención está en lo que otros hacen, vivirás comparándote. Si tu atención está en lo que falta, vivirás insatisfecho. Si tu atención está en el futuro, vivirás ansioso. Si tu atención está en el pasado, vivirás atrapado. El estoico hace algo distinto. Trae su atención al presente. No porque sea fácil, sino porque es lo único real. Pero aquí está la dificultad. El mundo moderno está diseñado para robar tu atención. Cada aplicación, cada notificación, cada contenido compite por tu mente. Y la mayoría pierde esa batalla, sin darse cuenta. Por eso te sientes cansado, aunque no hayas hecho nada importante. Por eso te cuesta concentrarte. Por eso necesitas estímulos constantes. Tu mente ya no sabe estar en silencio. Y sin silencio, no hay claridad. Sin claridad, no hay control. Y sin control, no hay dirección. Entonces vivir como un estoico hoy empieza con algo simple, pero poderoso. Reducir el ruido. No necesitas desaparecer del mundo, pero sí necesitas elegir qué dejas entrar. No todo merece tu atención. No todo merece tu energía. No todo merece una reacción. Aprender a ignorar es una forma de poder. Otra cosa que necesitas entender es la relación con las emociones. El mundo moderno te dice que expreses todo lo que sientes, que no reprimas nada, que seas auténtico en cada momento. Pero eso mal entendido te vuelve esclavo, porque empiezas a reaccionar a todo, a decir todo, a mostrar todo, sin filtro, sin control. El estoico no reprime, pero tampoco se desborda. Siente, pero decide. Esa es la diferencia. En un mundo donde todos reaccionan, el que elige, destaca. Ahora piensa en tus relaciones. ¿Cuántas veces reaccionas sin pensar? ¿Cuántas veces respondes desde el ego? ¿Cuántas veces discutes por cosas innecesarias? ¿Cuántas veces necesitas tener razón? Y al final, ¿qué ganas? Nada, solo más ruido, más tensión, más desgaste. El estoico entiende que no todo merece una respuesta, que no todo merece una discusión, que a veces la mejor reacción es ninguna. Y eso no es debilidad, es control. También necesitas ver cómo trabajas. El mundo te empuja a hacer más rápido, más constante, sin parar. Pero hacer más no significa avanzar. Muchos están ocupados, pero no progresan, porque no tienen dirección. El estoico no se mueve por impulso, se mueve por criterio, hace lo que tiene que hacer, aunque no tenga ganas, y deja de hacer lo que no importa, aunque sea fácil. Esa claridad vale más que cualquier esfuerzo desordenado. Y luego está algo que casi nadie quiere aceptar: la soledad. En un mundo hiperconectado, estar solo parece un problema, pero en realidad es una ventaja, porque es en la soledad donde puedes pensar sin influencia, donde puedes observar sin distracción, donde puedes entenderte, pero la mayoría la evita, porque en la soledad no hay escapatoria. Estás tú y tu mente. Y si no te gusta lo que ves, es incómodo, pero ahí es donde creces, no en el ruido, no en la distracción, no en la validación externa, sino en el silencio. Vivir como un estoico hoy no es fácil, porque todo a tu alrededor empuja en la dirección contraria, hacia el ruido, hacia la reacción, hacia la distracción. Pero precisamente por eso es tan poderoso, porque cuando tú eliges algo distinto, te separas de la mayoría, empiezas a ver con claridad, empiezas a decidir con calma, empiezas a actuar con control, y poco a poco tu vida cambia, no porque el mundo cambie, sino porque tú cambias tu forma de estar en él. Y al final,
Eso es lo único que realmente importa. Llega un momento en el que algo cambia, no de forma dramática, no de un día para otro, no con una sensación intensa, sino en silencio, casi sin que te des cuenta. Empiezas a notar que reaccionas diferente. Situaciones que antes te alteraban ya no tienen el mismo efecto. Pensamientos que antes te atrapaban ahora pasan más rápido. Emociones que antes te dominaban ya no te controlan igual. Y no es porque la vida haya cambiado, es porque tú has cambiado. Y ese cambio no vino de una decisión, no vino de una frase, no vino de motivación, vino de repetir lo correcto, una y otra vez, aunque no tuvieras ganas, aunque no vieras resultados, aunque nadie lo notara, porque así es como ocurre la transformación real. No se siente al principio, no se ve de inmediato, pero se acumula, día tras día, decisión tras decisión, momento tras momento. Y un día, te das cuenta, ya no eres la misma persona. Antes, tu mente hablaba y tú obedecías. Ahora, tu mente habla y tú decides. Esa diferencia lo cambia todo, porque por primera vez hay espacio entre lo que piensas y lo que haces, espacio entre lo que sientes y cómo reaccionas. Y en ese espacio aparece algo nuevo, control, pero no un control forzado, no un control rígido, sino un control tranquilo, silencioso, estable. Empiezas a ver las cosas como son, sin añadir historias, sin exagerar, sin dramatizar. Si algo sale mal, lo aceptas. Si alguien se va, lo dejas ir. Si cometes un error, aprendes, sin castigarte, sin perderte. Eso no significa que no sientas. Sientes, pero ya no te hundes en lo que sientes. Lo atraviesas y sigues. También cambia tu forma de pensar. Antes buscabas respuestas rápidas. Querías claridad inmediata. Querías entenderlo todo. Ahora, entiendes que no necesitas tener todas las respuestas. Que puedes avanzar, aunque no todo esté claro. Que puedes actuar, aunque haya duda. Y eso te libera, porque dejas de esperar el momento perfecto y empiezas a actuar en el presente, con lo que tienes, con lo que sabes, con lo que eres. Empiezas a confiar más en ti, no porque todo salga bien, sino porque sabes que puedes manejar lo que venga. Y eso es poder real, porque ya no necesitas controlar el resultado, solo necesitas controlar tu acción. Y cuando haces eso, la ansiedad pierde fuerza, el miedo se reduce, la presión desaparece, no porque la vida sea fácil, sino porque tú eres más fuerte, más estable, más consciente. También cambia tu relación con el tiempo. Antes vivías corriendo, pensando en el futuro, repitiendo el pasado, siempre en otro lugar, nunca aquí. Ahora, empiezas a estar presente, a notar lo que haces, a sentir lo que vives, a ver con claridad. Y eso te da una ventaja que pocos tienen, porque la mayoría vive distraída, desconectada, perdida en su mente. Mientras tú empiezas a vivir de verdad, sin ruido innecesario, sin reacción constante, sin perder energía en lo que no importa. Y poco a poco, tu vida se vuelve más simple, no porque tengas menos problemas, sino porque dejas de complicarlo todo. Empiezas a elegir mejor, a reaccionar menos, a pensar con más claridad, y eso se refleja en todo, en tus decisiones, en tus relaciones, en tu trabajo, en tu forma de estar en el mundo. No necesitas demostrar nada, no necesitas convencer a nadie, no necesitas aparentar control, porque lo tienes y lo sabes, y eso se nota, no en lo que dices,
sino en cómo actúas, en cómo respondes, en cómo te mantienes firme, cuando antes te habrías perdido. Esa es la transformación interna. No es visible al principio, no es ruidosa, no es llamativa, pero es real y es profunda, porque no cambia solo lo que haces, cambia quién eres. Y cuando eso cambia, todo cambia contigo. Al final, todo se reduce a una sola cosa: control. No el control del mundo, no el control de las personas, no el control de lo que va a pasar, sino el control de ti mismo. Porque si lo piensas bien, nunca tuviste control sobre lo demás. Nunca pudiste decidir lo que otros hacen. Nunca pudiste evitar todos los problemas. Nunca pudiste garantizar resultados. Y aún así, pasaste gran parte de tu vida intentándolo. Intentando controlar lo incontrolable. Intentando anticipar lo que no depende de ti. Intentando encontrar seguridad en un lugar donde no existe. Y eso es lo que te agotaba. No la vida, no las dificultades, sino esa lucha constante contra algo que nunca estuvo en tus manos. Pero ahora lo ves, ahora entiendes. El control real nunca estuvo fuera, siempre estuvo dentro. En cómo piensas, en cómo reaccionas, en cómo eliges actuar. Y eso cambia completamente la forma en la que vives. Porque ya no necesitas que todo sea perfecto. No necesitas que todo salga como esperas. No necesitas que los demás actúen como quieres. Solo necesitas algo mucho más simple y mucho más poderoso. Mantenerte firme, mantenerte consciente, mantenerte en control de ti mismo. Y cuando haces eso, todo se vuelve más claro. Las situaciones siguen siendo difíciles. Las personas siguen siendo impredecibles. La vida sigue siendo incierta. Pero tú ya no te rompes. Ya no reaccionas como antes. Ya no te pierdes en cada pensamiento. Empiezas a ver todo con más distancia, con más calma, con más claridad. Y en esa claridad aparece algo que antes no tenías. Paz. Pero no una paz superficial, no una paz momentánea, una paz estable, construida, ganada, porque viene del control, no de las circunstancias. Y eso, nadie te lo puede quitar, porque no depende de lo que pasa fuera, depende de lo que haces dentro. Ahora la pregunta es simple: ¿qué vas a hacer con esto? Porque ya lo has visto. Ya entiendes cómo funciona tu mente. Ya sabes dónde está el problema. Ya sabes dónde está la solución. Pero entender no es suficiente. Nunca lo fue. Lo que importa es lo que haces a partir de ahora. Si vuelves a lo mismo, todo seguirá igual. Si sigues reaccionando, seguirás atrapado. Si sigues evitando, seguirás débil. Pero si decides entrenar tu mente, aunque sea poco a poco, aunque no sea perfecto, aunque falles al principio, todo empieza a cambiar. No de golpe, no de forma mágica, pero cambia, porque cada vez que eliges el control, te haces más fuerte. Cada vez que no reaccionas, ganas poder. Cada vez que observas en lugar de obedecer, te liberas. Y eso se acumula, día tras día, momento tras momento, hasta que un día ya no tienes que pensarlo. Simplemente actúas diferente, simplemente eres diferente. Y en ese punto, entiendes algo que antes parecía imposible, que no necesitas controlar la vida para vivir en paz. Solo necesitas controlarte a ti. Así que la próxima vez que tu mente empiece a correr, la próxima vez que un pensamiento intente arrastrarte, la próxima vez que sientas que pierdes el control, recuerda esto: no eres tus pensamientos, no eres tus emociones, no eres lo que pasa fuera, eres lo que decides hacer con todo eso. Y ahí, en esa decisión, está tu libertad.
Si quieres profundizar más y empezar a dominar tu mente con el estoicismo, nos alegraría mucho que te suscribieras a nuestro canal. Porque esto no es solo una idea, es un camino y acaba de empezar.